Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Pues nuevamente nos da muchísimo gusto que nos sigan acompañando en estas transmisiones de las presentaciones del libro de la Convocatoria Producción Editorial 2020. Y sobre todo el día de hoy, un día muy especial, que estamos celebrando el Día Mundial del Libro y Derechos de Autor. Y bueno, qué mejor manera de celebrar este día que justamente pues presentando nuestros libros, conociendo a nuestros autores y bueno, disfrutando de todo lo que ellos han investigado, de lo que escriben para compartirnos. Hoy tenemos el gusto de presentar el libro Apellidos Nahuas de Tlaxcala, de Hugo Sacapantzi. Y para eso pues me da mucho gusto darles la bienvenida. Bienvenido, Hugo, y muchas felicidades por este libro. Gracias. Doctor Jesús Barbosa, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias, es un placer. Gracias. Y bueno, pues para dar inicio, yo me voy a permitir leerles una breve semblanza del doctor Jesús Barbosa, que es quien hoy nos apoyará en esta presentación del libro y nos compartirá el contenido de este libro que realmente yo creo que todos los tlaxcaltecas deberíamos de conocerlo, porque es un libro muy interesante y muy entrañable para la historia de Tlaxcala. Justamente como su nombre lo dice, Apellidos Náhuatl. Seguramente muchos de ustedes que nos están viendo tendrán algún apellido de origen náhuatl. Y bueno, pues hoy vamos a conocer un poco más acerca de esto. El doctor Jesús Barbosa Ramírez realizó estudios de licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Puebla, maestría en Historia Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctorado en Historia en el Instituto Universitario Simancas de la Universidad de Valladolid, España. Actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, autor de libros súbditos, A las armas, la respuesta del ejército realista a la guerra de independencia, en la región Puebla-Tlaxcala, 1808-1821. Ha escrito diversos artículos en diferentes medios y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura a través de su director Carlos Fabián Bretón, de la licenciada Marlene Valdés Sánchez y de Hugo Sacapantzi Quintero, autor del libro que hoy presentamos, Apellidos Nahuas de Tlaxcala. Hugo Sacapantzi Quintero es un joven tlaxcalteca, historiador, egresado de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y hago énfasis en estos dos aspectos, su origen tlaxcalteca y su formación universitaria o su formación académica, porque buena parte de la historia de Tlaxcala se ha escrito o se ha investigado por autores de otros lugares en el mundo. Y es importante que Tlaxcala tenga sus propios investigadores, que forme a sus intelectuales, que le expliquen, que descubran la historia de Tlaxcala, porque de esa manera cobraremos conciencia de ese pasado y tendremos cuidado también de preservar esa cultura que nos antecede. Por otra parte, toda presentación de un libro es una invitación a la lectura. En ese sentido, una vez que terminemos de leer Apellidos Nahuas de Tlaxcala, sería interesante en qué lugar vamos a colocar nuestro libro en el librero que tenemos en casa, en qué área de estudios podemos colocar este libro de Apellidos Nahuas de Tlaxcala. En primer lugar, creo que debería estar en el área de Historia de México, de la historia de los pueblos indios de México. México tiene una riqueza cultural indígena, desde los pueblos mayas, zapotecos, mixtecos, purépechas, chichimecas y nahuas. Y desafortunadamente en la historia que se nos enseña desde la educación básica hasta la educación superior, nos ocupamos más en explicar nuestra ubicación, la ubicación de México en la historia occidental, intentar explicar cómo nos inscribimos en ese contexto
global, diríamos ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos prestado muy poca atención a la historia de los pueblos indios, ¿no? A ese pasado que heredamos y que está ahí en el sustrato de nuestros comportamientos y que no logramos entenderlos, simplemente los vivimos. Y es importante que tengamos una historia que nos descubra ese pasado. Esta visión de esta historia occidental la hemos heredado desde los primeros escritos sobre la conquista de México, y desafortunadamente nos hemos quedado en ese aspecto de la guerra, ¿no? Nos hemos quedado atrapados en esa historia militar, cuando podríamos también estudiar otros aspectos, tal vez de esa misma conquista, pero sería el aspecto cultural. Otra sección en la que podríamos ubicar el libro Los apellidos nahuas de Tlaxcala sería en la sección de los estudios de etnohistoria. La etnohistoria es una subdivisión o una rama de la historia que se ocupa del estudio de los pueblos originarios. Esta corriente se originó, les decía, a fines de los años 70. Su objeto de estudio son los pueblos originarios y está basado sobre todo, principalmente, en el estudio de ese pasado, pero a través de las lenguas originarias. A diferencia de la historia occidental, que todas sus fuentes están escritas en castellano. Entonces, la etnohistoria pues, se ocupa de rescatar los documentos escritos en lenguas originarias y a través de eso se hace una explicación histórica. En esa perspectiva ya tenemos 3 libros importantísimos dentro de esta historia de los pueblos indígenas, que es el de Matthew Restal sobre los mayas, el de Kevin Terraciano sobre los mixtecos y el de James Lockhart sobre los pueblos nahuas, ¿no? Son 3 obras fundamentales que no debemos dejar de leer, y en esta corriente es en la que se inscribe el libro de Hugo Sacapantzi. Una tercera sección en la que podríamos colocar este libro es el de la historia cultural. La historia cultural también surgió por ahí de los años 60, fue una reacción de la corriente historiográfica de los Estados Unidos, en oposición a la historia, en oposición o en una manera alterna o complementaria a la historia económica, que había sido dominante entre los años 50 y los años 60. Entonces, insatisfechos con la explicación determinista que da la economía, pues estos historiadores voltearon la mirada hacia los aspectos culturales, hacia los aspectos del pensamiento, de la cultura, de la religión. Entonces, es en ese marco en el que podemos también colocar el texto de Sacapantzi. ¿Cuáles son las preguntas que se hace la historia cultural? En este caso, este libro concreto, las preguntas que se hace son: ¿cómo se asignaban los nombres antes de la llegada de los españoles? ¿Cuándo aparecieron los nombres, los apellidos de origen europeo entre los nahuas? Pues todo esto ocurre pues, a partir de 1521, ¿no? Durante los últimos 500 años, los pueblos indios de México y su cultura han vivido asediados, sitiados por una cultura dominante, la cultura occidental, europea, hispana y ahora anglosajona. Algunos aspectos de la cultura nahua se perdieron en los primeros años, como la religión, la escritura, por ejemplo, y otros aspectos han resistido al paso de los tiempos, como la comida, la indumentaria y la lengua. Entre ellas, pues sobreviven ese mosaico de lenguas indígenas como el mixteco, el maya, el zapoteco, el purépecha, el totonaco y el náhuatl. En los apellidos nahuas de Tlaxcala, a través de una exhaustiva investigación minuciosa y detallada, Hugo Sacapantzi nos presenta los vestigios que sobreviven y que a la manera del sustantivo náhuatl nos dicen: aquí estoy, mírame, soy parte de tu historia, soy parte de tu cultura náhuatl.
Carlos Montemayor hace algunos años decía que los mexicanos tenemos dos caminos. Uno, reconocernos como los mestizos excluyentes del indio con una historia mediata de 500 años, o la otra alternativa es reconocer nuestra cultura india y aceptarla, y entonces en ese sentido tendremos una historia milenaria de cerca de 3000 años de existencia. ¿A cuál quieren pertenecer ustedes? ¿Cuál escoge usted? Les decía que en la lengua náhuatl los sustantivos terminan en TL, en TLI o en LI. Para no enredarnos, nosotros nos quedaremos con los terminados en TL y que a los extranjeros se les dificulta mucho pronunciar el TL, que todo mexicano conoce. Estos sustantivos están presentes y nos rodean y los podemos encontrar, por ejemplo, en las montañas, ¿no? En nuestras montañas que están en el altiplano mexicano. Iztactépetl, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Matlalcueyetl. Todas terminan en TL. En una palabra náhuatl, eso nos están diciendo: oye, mírame, soy un sustantivo. Cada que veamos esa terminación, inmediatamente sabremos que estamos ante un sustantivo. De esa misma forma, los apellidos, los topónimos, los nombres de lugares nos recuerdan a cada instante: mírame, aquí estoy, soy tu cultura, sigo viva, sobrevivo, no me han extinguido. En la medida que desaparecen esas palabras, borrándose de nuestra memoria, la función que cumple el libro que hoy presentamos viene a cumplir esta tarea de preservación, de conservación, pero también de explicación, de decirnos qué significan esos nombres, cuáles son sus orígenes, de dónde proceden, ¿sí? Y esto lo hace Hugo Sacapantsi a través de 3 capítulos. En ellos va a explicar las formas de denominación entre las sociedades nahuas, el origen y el significado de los apellidos en Tlaxcala, y finalmente el 3er capítulo se ocupa de cómo, qué sucede con los apellidos en la actualidad, los apellidos nahuas en Tlaxcala en la actualidad. ¿En qué momento han ido desapareciendo? Y este proceso de desplazamiento de una cultura por otra, los sociólogos le han llamado violencia simbólica, que es una manera sutil de ir perdiendo nuestros valores culturales o nuestra cultura de una forma casi imperceptible, ¿sí? Esta violencia simbólica es la imposición o el desplazamiento de una cultura por otra, de la cultura hegemónica sobre las culturas dominadas. Y un ejemplo de esto pues puede ser en la actualidad el aspecto de la comida, ¿no? Vemos cómo cobra dominio la comida rápida y la comida procesada, industrializada, y nuestras comidas originarias están siendo desplazadas, ¿no? Ya mucha gente no le gusta comer los quelites, no le gusta comer los insectos que comían, las semillas tostadas, que en hace algunos años eran como una golosina, ¿no? Cuando andaba uno paseando en la calle, no faltaba uno de comprar los huesitos o las pepitas, y esa era nuestra golosina, ¿no? Y han sido desplazadas. Bueno, pues a ese aspecto de cómo una cultura desplaza a la otra, a eso los sociólogos le han llamado violencia simbólica. Bueno, la pérdida de los apellidos nahuas pues empezó desde el momento mismo de la conquista, desde que los caciques, los pipiltin, pactaron con los conquistadores españoles y aceptaron la dominación. Pues uno de los primeros actos culturales de despojo pues fue el bautismo, ¿no? Y en el bautismo pues se asumieron nombres castellanos y se asumieron apellidos castellanos. Entonces, esta convivencia inicial y muy estrecha que tuvieron los caciques con los conquistadores fue lo que propició el desplazamiento de una cultura por otra y el desplazamiento de las formas de denominación de origen náhuatl. ¿Cuál fue el bastión de resistencia de los nombres, de los patronímicos?
pues fue entre los macehuales. Los macehuales, al vivir más alejados de la élite dominante, de la cultura dominante, de no vivir en las ciudades, de vivir en los pueblos o de vivir en el campo, pues fue la forma de que nuestra cultura sobreviviera. Y por eso les digo que a través de 500 años, pues esta cultura indígena ha sobrevivido, ha resistido la aculturación durante 500 años. ¿En qué se basó para hacer esta reconstrucción Sacapansi de los apellidos nahuas? Resulta que la historia es un conocimiento indirecto, a diferencia de la física, de la química, que tiene su objeto de investigación frente de sí, pues los historiadores trabajamos con un material que ya no existe, ¿no? Los hombres del pasado ya no los podemos ver. Por lo tanto, la forma en que conocemos es de una manera indirecta, es a través de los documentos escritos o los artefactos culturales que producimos que podemos observar a esa cultura. Entonces, Hugo Sacapansi lo que ha hecho es una reconstrucción muy laboriosa, muy minuciosa, a través de los documentos que se conservan en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, de la sección de genealogía y heráldica, de la Sociedad de los Mormones, de un padrón de nobles que hay de Ocotelulco, de entrevistar a las personas que poseen un apellido náhuatl, de hablar con las personas que todavía dominan la lengua náhuatl, y a través de todo eso nos hizo esta reconstrucción de los apellidos náhuatl en Tlaxcala. Esas serían las razones por las que es importante que leamos este libro. Es la manera de conservar nuestra cultura. Tlazocamati Yitiabi. Muchas gracias, doctor, por esta explicación. Indudablemente nuestro bagaje histórico, nuestra riqueza patrimonial en Tlaxcala es enorme. Insisto, este es un libro que deben conocer porque hay un gran trabajo detrás. Ahorita lo que escuchábamos, todo ese análisis, toda esa investigación que seguramente, y ya nos lo contará Hugo, le llevó mucho tiempo realizar. Y bueno, en Tlaxcala tantos apellidos nahuas que hay. Y es muy interesante realmente al hacer la lectura del libro encontrar tantos apellidos y que podamos saber de dónde, de qué parte territorial del estado es ese apellido, o incluso si eran apellidos que venían de la nobleza o de otro estrato social. Realmente es un libro muy, muy interesante que los invitamos a que lean. Ya les diremos cómo también pueden adquirirlo, pero es un libro muy importante que seguramente dentro de algún tiempo, dentro de corto y largo plazo, será un libro obligado de consulta para muchos historiadores y para la gente, ¿no?, que quiere saber de dónde viene su origen, el origen de su apellido, ¿no? Seguramente tú que nos estás viendo tienes ese apellido náhuatl, aquí vas a poder encontrar de dónde es territorialmente su origen y pues de qué estrato social, ¿no?, desciende. Y bueno, pues para que nos platique un poco más de este libro, yo me voy a permitir presentarles a Hugo Sacapansi, autor de Apellidos Nahuas en Tlaxcala. Él es, como ya decía el doctor Barbosa, originario de Santa Ana, Chautempan, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, titulado con mención honorífica por la tesis Apellidos Náhuatl del Atepetl, de Topoyanco, reflejos de vínculos del linaje, estatus social y filiaciones culturales, siglo XVI al XIX. Actualmente cursa el posgrado en Historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido asistente de investigación de la Secretaría de Investigaciones de la UAT y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la misma. Cuenta con diplomados en Historia y Literatura Indígena, ha participado en diversos congresos locales, nacionales e internacionales de Historia y Antropología. Sus líneas de investigación giran en torno a la antroponimia náhuatl, a la demografía histórica y la historia social de comunidades nahuas de Tlaxcala. Y bueno, pues bienvenido y nuevamente felicidades, Hugo. Gracias, licenciada. Me agradezco mucho las palabras, la presentación de la licenciada, también sus comentarios, doctor, muchas gracias.
Le agradezco también al público que está tomándose un tiempo en su casa para ver esta corta transmisión de la presentación de este libro. Creo que sería conveniente hablar un poco sobre los orígenes de esta publicación. Parte de una investigación que comencé a desarrollar como parte de un proyecto de tesis de licenciatura. Hace ya 3 años que lo comencé. Es una investigación a la que le he invertido muchísimas horas de rastreo de documentos del periodo colonial, tratando de localizar los apellidos náhuatl de los habitantes originarios. Es algo un poco complicado, tomando en consideración que no es muy común que en la documentación del periodo colonial figuren los apellidos autóctonos de los pobladores. Por lo regular solamente vienen sus nombres de pila. Entonces el trabajo amerita consultar decenas, cientos y miles de archivos tratando de buscar esos escasos apelativos en lengua náhuatl. Hace un año aproximadamente, por estas fechas, vi que salió la convocatoria de producción editorial. A mí me dio bastante gusto ver que había esta categoría de investigación histórica. Usualmente yo me llego a enterar de publicaciones del área de literatura, ¿no? Poesía, ensayo, cuento. Pocas veces llego a ver esta categoría de exactamente de investigación académica del área de historia, del área de antropología. Entonces a mí me dio bastante gusto y en ese sentido creo que conviene bastante reconocer la labor que ha hecho el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura a través de todo su personal administrativo, porque en conjunto hemos logrado obtener un libro del que estoy bastante satisfecho. La licenciada Marlene, en coordinación con las encargadas de edición, con la diseñadora de portada, todos en conjunto colaboraron para generar un producto del que me encuentro bastante satisfecho y que sé que va a ser de mucho interés para la población. Creo que el doctor Barbosa ya resumió bastante bien la manera en la que está estructurado el libro. Son en efecto 3 capítulos. En el primero hago una exposición sobre las dinámicas de asignación de apellidos náhuatl durante el periodo prehispánico. Es un capítulo en el que expongo cuáles eran estas mecánicas específicas, basándome sobre todo en crónicas del periodo colonial, crónicas del siglo XVI, del siglo XVII. El segundo capítulo presento yo una tipología de los apellidos náhuatl, es decir, un sistema de clasificación en el que propongo alrededor de 10 u 11 categorías, apellidos náhuatl derivados de deidades, derivados del tonalpohualli, es decir, del calendario náhuatl, apellidos asociados con flora, con fauna, apellidos que derivan de títulos honoríficos y algunos otros que hacen alusión a aspectos físicos del individuo que portaba ese apellido, del primer individuo que portaba el apellido, también incluso apellidos que hacen alusión a rasgos del carácter o de la personalidad del portador. Bueno, creo que algunos de los apellidos que más podrán llamarles la atención son aquellos que transitaron por un proceso de castellanización, es decir, que tuvieron que ser pasados a la lengua española, o viceversa, apellidos en español que fueron nahuatizados, ¿no? Estoy seguro que a muchos de ustedes les va a resultar un poco sorprendente ver que muchos de los apellidos que circulan en la geografía del territorio tlaxcalteca y que nosotros damos por hecho que son apellidos de origen netamente europeo, provienen de la castellanización de algún apellido originario. Y bueno, el tercer capítulo es en el que presento un panorama general de la distribución geográfica de los apellidos en el territorio de Tlaxcala. Es muy importante este tipo de investigaciones, sobre todo porque arroja resultados que a veces pasan, son muy como que imperceptibles para nosotros. La distribución geográfica de los apellidos da cuenta de aspectos culturales e históricos
muy específicos de ciertas comunidades. No son del mismo tipo los apellidos que uno encuentra en la región de Concla que los que uno encuentra en San Pablo del Monte, en Zacatelco, en Teclanocan, y son detallitos que a veces la pista viene en la misma construcción semántica del apellido y que nosotros no nos damos cuenta o lo pasamos muy por alto. Entonces lo que hago es una reconstrucción histórica sobre los procesos históricos que permitieron que determinado tipo de apellidos que tienen una cierta carga cultural se hayan perpetuado en cierta región de Tlaxcala, ¿no? En ciertas comunidades, delineando un sentido de adscripción comunitario o incluso un sentido de adscripción barrial, porque si ajustamos el lente todavía más y enfocamos en esas pequeñas unidades que conforman a cada comunidad, es decir, los barrios, veremos que inclusive a nivel barrial hay una singularidad en cuanto al tipo de apellidos que abundan. Es muy curioso que los apellidos de la zona, de los barrios centrales de Concla, de los barrios que están al occidente, difieran notablemente con respecto a los apellidos que están en las comunidades más orientales de ese mismo municipio. Y todo eso tiene una explicación histórico-cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va a ser de mucho agrado la investigación que aquí estamos presentando y que se concreta en este libro que hoy les estamos llevando a ustedes, Apellidos Nahuas de Tlaxcala. Bueno, creo que no tendría nada más que agregar. Les doy la palabra. Pues muchas felicidades, Hugo. Realmente se ve que hay un gran trabajo atrás y pues como dices, de muchos años, ¿no? 3 años atrás. Es algo que vale la pena que conozcamos, que busquemos aquí, quienes tienen apellidos de origen náhuatl, que busquen para que ver de dónde es su origen territorial, como dices, y bueno, conocer un poco más acerca de esta parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Muchas felicidades. Yo no sé si tenga algún otro comentario, doctor. Bueno, pues que no dejen de buscar y de leer este libro, lo van a disfrutar, habla sobre nosotros y es importante conocernos de una forma más inquisitiva, ¿no? Cobrar conciencia de nosotros mismos. Y pues les insisto, para nosotros es un gran placer que hoy, justamente hoy, que festejamos el Día Mundial del Libro y Derechos de Autor, estemos festejándolo de esta manera, presentando a nuestros autores y sus materiales. Yo creo que es muy importante que podamos conocer lo que se está haciendo en Tlaxcala, no solamente, como bien lo decías, Hugo, en materia literaria, porque efectivamente conocemos muchos trabajos de poesía, cuento, ensayo, pero también en esta ocasión y a través de esta producción editorial 2020, tuvimos la oportunidad de conocer cosas muy importantes sobre Tlaxcala, y eso habla de que estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio, de nuestra historia, y que hay que seguirla conociendo, que hay que seguirla disfrutando, estar muy orgullosos de lo que somos como tlaxcaltecas y de todo el bagaje cultural y patrimonial que hay en nuestro estado. Y pues no me resta más que, como hoy estamos festejando al libro, como les estamos hablando de lo importante que es este material, pues queremos que también puedan tener algunos de ustedes un ejemplar. Así es que, pues el doctor Hugo tienen una pregunta. Les vamos a obsequiar 20 libros. Si contestan a la pregunta que ahorita nos van a hacer, y por favor, esta pregunta que van a hacer la van a contestar al correo ceartlax@gmail.com, y los primeros 20 que nos contesten tendrán un ejemplar de este libro. Y la pregunta es... Bueno, hemos acordado que la pregunta para llevar y disfrutar este libro sea que nuestro auditorio nos diga un sustantivo náhuatl. Ya comentaba en la presentación cuáles son las características de un sustantivo náhuatl, entonces quien nos envíe la respuesta correcta será acreedor de un hermoso libro sobre los apellidos nahuas de Tlaxcala.
Y pues recuerden, mándenos su respuesta y podrán tener un ejemplar de este libro. Pues no me resta más que agradecerles que nos sigan acompañando y los esperamos en la siguiente presentación. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Gobierno de México.